Alumnos, ¿qué tal? Hoy estaremos tratando sobre un punto muy importante que es la importación. La clase pasada estuvimos viendo sobre las exportaciones, o sea, la distinta forma de entrada en el comercio internacional, ¿verdad? De acuerdo a las exportaciones. Y hoy vamos a ver un poquito sobre el tema de las importaciones, ¿verdad? En la actualidad, dentro de lo que significa la necesidad de los países y ciudadanos del mundo por los productos, es decir, por aquellos bienes y servicios producidos fuera de las fronteras del país, ¿verdad? Nos encontramos con las importaciones, ¿verdad? Dicha herramienta nos provee de un medio para adquirir los bienes que son comparativamente mejor producidos más allá de nuestro país e inclusive en otros continentes. También nos posibilita adquirir aquellos bienes que por naturaleza, ¿verdad? No se producen en nuestros países, o bien aquellos que no contamos con materia prima para producirlos localmente. Entonces, como introducción, ahora vamos a ver qué es importación. Es un régimen aduanero que permite el ingreso legal de mercancías provenientes del exterior para ser destinadas al consumo. Entonces, dícese de los bienes y servicios introducidos a un país mediante el comercio internacional. Es una parte significativa de la oferta total de mercancías, proviene en la actualidad de las importaciones. En los intercambios entre países distintos es la compra de productos al extranjero. Se opone a lo que es la exportación o a la venta, ¿verdad? Aunque exportación son todos los bienes que se envía o se vende al exterior. Todo ello se contabiliza en lo que nosotros llamamos la balanza comercial y de pagos, ¿verdad? Entonces, el mayor número de importaciones, si hay mayor número de importaciones que de exportaciones, se determina en la balanza comercial, si es deficitaria o superávit. En las importaciones permiten a los ciudadanos adquirir productos que en su país no se producen, ¿verdad? O sea, que nosotros adquirimos productos de otros países de los cuales nosotros no producimos, o más baratos o son de mayor calidad, ¿verdad? Y de lo cual nosotros nos beneficiamos, o sea, los consumidores se benefician de los productos. Al realizarse importaciones de productos más económicos, automáticamente se está librando dinero para que los ciudadanos ahorren, inviertan o gasten en nuevos productos, aumentando las herramientas para la producción y la riqueza de la población. Después, por otro lado, también esto pone en competencia a la industria local, ¿verdad? Con las industrias extranjeras que podrían tener mejores condiciones de producción, ¿verdad? Como una población laboral altamente calificada, mayor desarrollo tecnológico y mejor infraestructura, ¿verdad? O costos menores, ¿verdad? Según algunos economistas, perjudicando la economía interna en su mercado laboral. Después vemos la importancia de las importaciones. Impulsan la competencia, como dice, impulsan la competencia a través de la industria local con las industrias extranjeras, ¿verdad? La productiva de los mercados, puesto que la innovación de algunos productos importados induce a los productores y comerciantes a mejorar la calidad de sus bienes o servicios. Después, importancia de las importaciones para la economía es el único camino, es crecimiento económico sostenido, sustentable ambientalmente y con equidad social. Para implementar este fundamento es la vigencia de un orden económico centrado en el mercado. Después tenemos cómo importar en Paraguay.
para comenzar a importar y exportar productos con fines comerciales, por ejemplo, a Paraguay, primeramente es necesario registrar una entidad legal y una firma electrónica. Entonces, para poder comenzar a importar y exportar productos con fines comerciales a Paraguay, primeramente que hay que registrarse como una entidad legal y tener una firma electrónica. Cualquier persona física o jurídica puede registrar, ¿verdad? Cualquier tipo de entidad legal existente en Paraguay. Después de haberse registrado con éxito, se debe registrar las actividades comerciales y su firma, ¿en dónde? En la Dirección Nacional de Aduanas, lo cual se debe registrar las actividades de exportación o importación con la DNA. La autoridad gubernamental responsable de las importaciones, que regula las importaciones y exportaciones, es la Dirección Nacional de Aduanas, ¿verdad? Sin embargo, hay otras entidades gubernamentales que participan también en la emisión de los certificados necesarios para poder llevar a cabo las actividades de exportación. ¿Cómo puedo importar bienes a Paraguay? Las entidades importadoras deben registrarse, como había mencionado, en la Dirección Nacional de Aduana. Hay dos tipos de importadores reconocidos por la Dirección Nacional: los importadores ocasionales y los generales, de los cuales tienen su requisito de documentos. Primeramente, el importador casual tiene que presentar su fotocopia de documento de identidad, factura comercial, documento de transporte, y el importador general debe presentar su registro único de contribuyente, documento de los impuestos locales, documento certificado de saldo, identificación de las partes firmantes, ¿verdad? Y diferentes requisitos también que se mencionan para las diferentes sociedades, tanto SRL, sociedades anónimas. Como sabemos que al importar se tiene que pagar los aranceles e impuestos correspondientes, los cuales se registran en la Secretaría de Estado de Impuestos, según sea necesario, para poder cumplir con los impuestos, aranceles, las tasas de seguros, y así para el proceso pueda ser registrado. Puede ser complejo, es necesario ponerse en contacto con un abogado mercantil o contable para que le ayude a establecer un registro y cumplimiento de los impuestos. También la importación tiene un proceso. El proceso para introducir sus productos en Paraguay puede ser complejo, por lo que es conveniente buscar una asistencia profesional a nivel local, ¿verdad? Para llevar a cabo las actividades de importación, tendrá que contratar, por ejemplo, a un agente de aduanas. El agente de aduana le ayudará, o sea, le asesorará sobre los derechos de importación, redactar documentos para poder levantar la mercancía. También que el agente de aduanas puede clasificar la mercancía de acuerdo a la nomenclatura oficial de los productos, ¿verdad? Por lo cual de ahí se va a poder calcular los aranceles e impuestos. Siguiendo de cómo importar en Paraguay, también para levantar la mercancía se requiere los siguientes documentos que debe tener la empresa: es la factura comercial, la lista de empaque, la declaración de importación, certificado de origen, información de inspección, información sobre el transporte, ¿verdad? Una vez se recomienda obtener la asistencia profesional para poder ayudarle a presentar todos estos documentos requeridos. Y después, una vez levantado la mercancía, se deberá pagar los aranceles e impuestos aplicables.
Entonces lleva todo un proceso, tiene sus pasos de cómo importar en Paraguay. Después tenemos los manifiestos. ¿Qué son los manifiestos? Son un conjunto de documentos para cada importación. Debe presentarse a la oficina aduanera con el objeto de formalizar el trámite de nacionalización de la mercancía que se importa. Entonces, la importación, la tramitación del despacho de importación consiste en introducir al país mercancías procedentes del exterior para uso o consumo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que primero se hace? Es el arribo, recepción y custodia de la mercancía. Los manifiestos, apertura de registro, que está a cargo del agente de transporte de los vehículos que realizan el tráfico internacional en la aduana para poder proceder a la descarga de mercaderías. También está la entrega y almacenamiento, el cual en aduanas todas las mercancías que entran al país estén o no sujetas al pago de gravámenes permanecerán hasta la conclusión del despacho aduanero. También tenemos la anotación de la descarga de acuerdo con los datos de manifiesto y con la intervención de la autoridad aduanera en presencia del importador, del transportador o de sus representantes y un representante de las aseguradoras. También bultos sobrantes. Se permitirá la presentación a la autoridad aduanera de manifiestos complementarios para amparar las mercancías que no aparezcan en el manifiesto original. También tenemos los autos prohibidos. Durante su permanencia en el depósito, las mercaderías no pueden ser objeto de ningún cambio o modificación que alteren o modifiquen su naturaleza. Transferencia de la mercadería a bordo o en depósito. Pueden transferirse las mercancías aunque estén a bordo, y asimismo lo que se encuentre en depósitos pueden ser transferidas sin causar ningún tipo de gravamen aduanero. Pero la transferencia no alterará las condiciones del ingreso y almacenamiento y las obligaciones derivadas de uno u otro. También tenemos los documentos de despacho que en el momento de presentación, además de los documentos que acreditan la solicitud de la nacionalización de la mercancía importada, el despacho debe ir acompañado de nombre y dirección del exportador, nombre de razón social y dirección del importador, fecha y número, marca de los bultos, detalle de mercadería, utilidad de comercialización, precio unitario, valor FOB, valor del flete, otros gastos, valor CIT, certificado de las mercaderías. Todos son los documentos que deben ir acompañados en la presentación del despacho. Después vemos tipos de importación, que se clasifican importación temporaria, importación definitiva e importación en consignación. Con base a la clasificación general del tipo de importación, vemos de la siguiente manera. Primeramente, la importación temporaria, que permite ingresar al territorio aduanero por un plazo determinado, por eso se dice temporal, con suspensión de los derechos e impuestos a la importación, mercancías con un fin específico, las que serán reexportadas dentro de ese plazo. Entonces, importación temporal con reexportación en el mismo estado. Por ejemplo, la maquinaria, herramientas, equipos y vehículos destinados a la ejecución de obras públicas y privadas, mercadería destinada a ferias, exposiciones y congresos, máquinas y útiles para la investigación histórica, artículos y vehículos propios de viajeros y turísticos, animales de carga o de tiro y sus aparejos. También los elementos para competiciones deportivas internacionales. Después vemos la importación definitiva.
Las importaciones, lo cual le llamamos las importaciones finales, son aquellas cuyo destino final es Paraguay. En nuestro caso es Paraguay. Los productos se nacionalizarán aquí y mediante la liquidación de la póliza de importación y el pago de los impuestos correspondientes. El consumo de estos productos será en el mercado local. Después tenemos la importación en consignación. Es aquella que se envía con posibilidades de venta definitiva y que al cabo de un plazo estipulado debe volver a su país de origen en el caso de que no se haya concretado la venta. Entonces ahí vimos los tipos de importación: importación temporaria, importación definitiva e importación en consignación.